Bueno, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Dayana Aguilar Rada y soy un técnico examinador en el área de derecho de autor. El día de hoy voy a hablarles acerca de lo que engloba el derecho de autor y qué entendemos por este concepto amplio, ¿no? Quiero empezar por definir que el derecho de autor es un conjunto de derechos que nacen justamente con la creación de una obra, ya sean encaminados a la protección de diversas formas de expresión, entre las cuales tenemos las literarias, artísticas y científicas. Y es que todo lo que nos rodea día a día es parte y nace de una idea. Todos los días, desde el momento en que salimos de nuestra casa, vemos que estamos rodeados de arte, de formas, de objetos, de esculturas, de literatura, todo esto creado por el intelecto del hombre, a raíz de aquella impronta personal que cada uno de nosotros tenemos. Pero no solamente basta una idea. El derecho de autor lo que busca justamente es que esta idea sea plasmada en un objeto. Puede ser un libro, puede ser una pintura o puede ser música. Ahora, aquella persona que plasma esta idea se la llama autor y autor solamente se la considera a una persona natural. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y personas morales o jurídicas pueden ejercer los derechos de autor como titulares derivados. Dicho esto, quiero que quede claro que dentro del derecho de autor se manejan dos conceptos claves. El primero son los derechos morales y por otro lado tenemos los derechos patrimoniales. ¿A qué nos referimos con estos derechos morales? ¿Qué son? ¿Qué protegen? Son aquellos derechos personales que reconocen y resguardan el vínculo entre el autor y su obra. Es aquel derecho a ser reconocido en todo momento con su nombre y apellido por aquella obra que nosotros hemos creado. A diferencia de los derechos patrimoniales, los derechos patrimoniales en sí son aquellos derechos de explotación económica sobre la obra y creación. Y es lo que decíamos anteriormente, solamente las personas naturales pueden ser reconocidas para tener los derechos morales, pero también pueden ser reconocidas las personas jurídicas para tener derechos patrimoniales. Con esto me refiero a que yo, autor de un libro, por ejemplo, puedo ceder mis derechos patrimoniales a una tercera persona, ya sea porque mi libro es muy interesante o, por ejemplo, porque mi pintura sea muy excitante o la música que he creado es es muy linda para los oídos, entonces hay siempre personas interesadas en comprar estos aspectos. Por lo tanto, lo único que yo podría ceder serían los derechos patrimoniales, el derecho de explotación de la obra como tal. Pero, siguiendo con esto, tenemos que describir que hay ciertas características en los derechos de autor. Cuando hablamos de los derechos morales, nosotros debemos identificar que los derechos morales son inalienables, son inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. Como les decía anteriormente, se refiere a que el autor debe ser reconocido en todo momento. Y la ley 1322, Ley de Derecho de Autor, así lo establece. Ahora, los derechos patrimoniales son, entre sus características, está el de recibir dividendos por el uso de la obra y su duración en el dominio privado es de 50 años después de la muerte del autor. Es decir, yo, autora, creadora de un libro, después de haber fallecido, puedo explotar esta obra, ya sea a través de mis herederos, por 50 años más después de mi muerte. Pasado este lapso, esta obra pasa a lo que denominamos el dominio público. Esto se refiere a que si bien ya no tendrán mis herederos el derecho patrimonial, el derecho de explotación de la obra como tal, aún conservo mi derecho moral,
porque como lo dice la ley 1322, es un derecho inembargable, es un derecho perpetuo. Aunque ya haya transcurrido los 50 años de protección, aún tengo el reconocimiento de que siempre se reconozca la fuente del nombre del autor. A continuación, hablaremos un poco más específicamente de la duración de los derechos patrimoniales. En cuanto nos referimos a las obras en general, ya les decía, es para toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte. Puede ser a favor de sus herederos legatarios o también a favor de los cesionarios, porque los derechos patrimoniales pueden cederse a terceras personas. Ahora, en lo que refiere a obras colectivas, audiovisuales, fotográficas y fonogramas, de igual modo se contabilizan 50 años a partir de la publicación, exhibición, la fijación, la transmisión y la utilización de la obra como tal, que es diferente a las obras en general. Y cuando hablamos del concepto de obras en general, nos referimos a obras literarias, a obras musicales, nos referimos a artes visuales, de dibujo, gastronomía y otras más, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la obra en sí, ¿qué es lo que busca proteger el derecho de autor? Hay un concepto muy claro que es la originalidad. La originalidad implica que la creación en la manera en la como los humanos la expresan, contiene ciertas características propias que permiten distinguirlas de cualquier otra obra del mismo género. Y a continuación tenemos tres ejemplos. Uno que es la piedad, otra que es la piedad del Vaticano y otra la piedad de Van Gogh. Como pueden observar, los nombres son parecidos, pero lo que engloba en sí la obra, lo que muestra, lo que trata de expresar y la técnica que se usa es diferente. En una podemos ver que si bien tiene el mismo título, engloba diferentes elementos que hacen en sí la expresión de la obra que sea original. En la segunda, que es la Piedad del Vaticano, vemos que es una escultura. Y en la tercera, el uso de pinturas, donde la expresión de Van Gogh ha sido a través del uso de colores frívolos en este caso. Entonces, lo que se busca dentro de derecho de autor es de que esta expresión del ser humano, las ideas que nosotros tenemos, sean plasmadas de manera que no sean copia, sino tengan esta originalidad. Si bien pueden tener una homonimia en lo que refiere al nombre, el contexto en sí y todo lo que engloba la obra será diferente a las demás. Dentro de lo que nosotros conocemos en el concepto de obras de derecho de autor, tenemos una clasificación infinita, ¿no? Y también decimos, nuevamente reforzando el concepto, que son creaciones del ingenio de carácter original, expresadas por cualquier medio o soporte que las contenga, de índole literaria, científica o artística. Al decir del índole literaria, científica o artística, no es limitativa, ya que derecho de autor es amplio. Cuando hablamos de literaria, tenemos dentro de lo que es el CENAPI el registro de libros, de folletos, artículos y otros escritos. Por ejemplo, en el registro de libros, nosotros podemos identificar que a veces no simplemente una persona puede crearlo, sino también se pueden realizar en colaboración, que pueden ser dos o más personas. En este caso, tenemos que saber que el concepto de colaboración implica que puede ser divisible e indivisible. Divisible cuando nosotros podemos identificar con nombre y apellido de qué manera cada autor ha aportado en el libro, ¿no? Como es en el caso de los artículos. Ahora, indivisible cuando las ideas surgen en ese momento y cada autor va lanzando sus ideas para empezar la conformación del libro, del escrito. En ese caso, no se puede identificar en qué medida cada autor ha aportado para la creación de esta literatura. También tenemos las conferencias, discursos, lecciones, comentarios y obras de la misma naturaleza.
porque estas también tienen una impronta personal de parte del expositor, ¿no? De las palabras, el uso del escenario, cómo se expresa, los ejemplos que usa. Por otro lado, también se protegen las obras dramáticas o dramático-musicales, interpretación a base de la música, las obras coreográficas, cuando se refiere por ejemplo, a invención de nuevos pasos de folclore y otros, pantomínicas también, pero la representación tiene que ser fijada por escrito o de otra manera que se pueda comprobar, ¿no? Por otro lado, también nosotros registramos las composiciones musicales, ya sea en letra o sin ella. Es decir, ustedes pueden registrar la letra de una obra musical, pero tal vez aún ustedes no tienen el sonido o no conocen de música y no son especialistas, tienen la opción de registrarlo como folleto. O sin embargo, a veces somos muy buenos con la guitarra o con el uso de instrumentos, pero no buenos con las palabras. De igual manera, pueden registrar las obras sonoras como tal, siempre y cuando ustedes adjunten el cifrado, la partitura o algo que respalde lo que ustedes han creado, ¿no? Luego tenemos las obras de artes aplicadas, incluyendo las obras de artesanía, las artes aplicadas que entendemos más que todo aquellas que son creadas en arcilla, puede ser también el arte que se crea sobre algún objeto y se va pintando, por ejemplo, la costura y otras. También tenemos las obras cinematográficas y videogramas. Valga la redundancia en este aspecto, quiero que entiendan que derecho de autor es sumamente amplio, porque si bien yo, autora, puedo crear un libro de fantasía, este libro de fantasía puede ser llevado al cine y por ende puede ser registrado como una obra cinematográfica, porque es muy diferente escribir y plasmar estas letras en algo más profesional, porque también requiere de una impronta personal. Imagina los colores, cómo se va a poner el escenario, quiénes van a ser los personajes, cómo se van a vestir. Entonces, están aportando a algo en lo que se ha basado primero en un libro y luego ha crecido en una obra cinematográfica. También pueden registrar audiovisuales, siempre y cuando el soporte esté dentro, ¿no? Y el procedimiento análogo a la fotografía, registramos fotografía y recientemente derecho de autor se ha ampliado mucho más en lo que refiere al registro de las obras específicas como tal, porque lo que tratamos de nosotros englobar, no de ser limitativos, sino desarrollar el intelecto humano para que ellos se identifiquen con los formularios que nosotros tenemos disponible y puedan ellos registrar las obras que van creando día a día, entre las cuales, por ejemplo, también tenemos la protección de las obras gastronómicas, pero no tanto en lo que se refiere a las recetas o el procedimiento, sino al arte que los chefs hacen en el emplatado, en la forma como ellos presentan su comida, ¿no? Ahora, algo que también les quiero hablar más específicamente y que tal vez les va a ayudar a muchos de ustedes que están inmersos en lo que es el tema, que son de las artes gráficas y visuales. ¿Qué entendemos por esto? Hace referencia a la elaboración de todo tipo de elementos visuales que son elaborados principalmente a partir de técnicas de dibujo. Dentro de esto tenemos diferentes tipos y clases en los cuales hay el collage, donde se toman diferentes fotografías e imágenes y a través de estas se forma otra obra, ya puede ser un rostro como el ejemplo que tenemos, o también se pueden formar otros dibujos. Tenemos el collage digital, el dibujo digital, que también presenta una impronta personal, ya que requiere de la habilidad del uso de los programas que ahora tenemos, caricaturas, el letterín en lo que refiere al uso de letras o la creación de nuevo tipo de letras y las ilustraciones. Pueden ver el ejemplo de dibujo digital, en ahí tenemos un caballero con la armadura y obviamente esto requiere de paciencia, requiere de ingenio, requiere de imaginación para poder elaborar esta clase de elementos, al igual que la caricatura, y darle también esa impronta personal, el color, el diseño, la característica, ¿no?
Todo esto puede ser registrado dentro de lo que refiere a derecho de autor. Ahora, dentro de derecho de autor, nosotros también manejamos otro concepto, que son los derechos conexos. ¿Pero qué entendemos por derechos conexos? Existen a título propio y protege los intereses legítimos de ciertas personas naturales o jurídicas que contribuyen a poner las obras a disposición del público. Para que podamos entender mejor este concepto, les voy a poner un ejemplo. Puede ser que yo, como les decía, sea excelente con las palabras, pero no la interpretación. Si bien yo escribo un tema musical, pero no soy buena con la voz, habrá otra persona que pueda llevar ese tema musical a ser famoso y justamente por su interpretación, por su voz, por la forma como expresa las ideas contenidas en ese poema o en ese escrito, en esa letra musical que yo hice. Entonces, eso es lo que defiende los derechos conexos. Otro ejemplo también que tenemos, aparte de los derechos conexos, es la interpretación, los productores de fonogramas, organismos de radiodifusión. Por ejemplo, los derechos conexos también son protegidos mayormente por los actores, por la interpretación que ellos hacen, porque ellos aportan con su interpretación de alguna manera a que ese personaje que he creado sea famoso, le dan ese sentido, la manera en que se mueven, la manera en que expresan sus ideas, hasta la voz, cómo la modulan. Entonces, ese derecho, esa forma, perdón, de expresión puede ser protegida por derechos de autor a través de lo que llamamos los derechos conexos. Ahora, hablemos un poco sobre las vulneraciones al derecho de autor. Y es que debemos saber diferenciar dos conceptos principales. El primero es el plagio, que se refiere a una apropiación total o parcial de elementos originales de una obra ajena. Puede ser en forma idéntica o simulada, con usurpación de la paternidad de la obra para hacerla pasar como propia. Es decir, yo, persona natural, he leído un libro de hace muchos años que no ha sido publicado, lo agarro, solamente cambio el nombre, cambio algunas cosas para disimular que ha sido una creación mía y luego lo publico con mi nombre. Eso es un plagio, porque prácticamente estoy haciendo una copia total de un libro de otro autor, apropiándome de las ideas de otra persona. Por otra parte, tenemos la piratería, que ya se refiere a la reproducción de una obra o fonogramas, ya sea por cualquier medio adecuado, ya con mira a la distribución al público, ¿no? Lastimosamente, dentro de lo que es Bolivia, ocurre mucho las fotocopias, por ejemplo, ¿no? En las cuales indiscriminadamente a veces la creación de un autor que le ha costado muchos años de investigación es fácilmente falsificada y muchas veces nosotros caemos en esto por el hecho de que es más económico, es más rápido y preferimos tener una fotocopia que a comprar un libro. O preferimos comprar un CD que es pirata que a comprar el CD original. Pero lo que no estamos nosotros pensando y analizando es de que afectamos a este autor, a esta persona que ha dedicado su tiempo, ha puesto su pasión en esta obra como tal y que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y es que, como les decía, cada momento nosotros creamos nuevas cosas y es necesario siempre reconocer al autor. Por ejemplo, lo que pasa mayormente en los jóvenes y estudiantes universitarios es de que cuando realizan sus tesis o proyectos de grado, son muy pocos los que citan las fuentes. Debemos aprender que las citas textuales que hacemos de obras primigenias o de libros, cuando estamos realizando nuestra investigación, tienen que ser reconocidos, ya sea con el pie de página o por el método APA, porque obviamente este párrafo, este extracto que estamos haciendo nosotros, nos ayuda a que nosotros a través de estas ideas que nos da el autor podamos desarrollar otras en base a la investigación.
y refutar tal vez o acrecentar la idea que nos dan estos autores primigenios. Ahora, quiero hablarles un poco sobre el proceso de registro. Nuestro proceso de registro dentro de derecho de autor es fácil, ¿no? Es declarativo. Lo que normalmente nosotros exigimos es una carta o un memorial dirigido al director o directora de derechos de autor y derechos conexos. Después, deben ustedes adjuntar una fotocopia de la cédula de identidad del autor, del solicitante y del titular. En este caso, solicitamos esto porque muchas veces la autoría no solamente y la titularidad no recae sobre una sola persona. Puede ser, como ya les había mencionado, que yo, autora, haya escrito un tema musical, pero lo he cedido a una segunda persona, mi tema musical, entonces, por lo tanto, yo seguiré siendo autora, pero esta segunda persona será la titular. Y puede ser de que por cuestiones de tiempo no pueda presentar el formulario ni mi registro. Entonces solicito la ayuda a algún amigo o algún familiar y ese familiar se convertiría en un solicitante. Es por eso que siempre nosotros debemos respaldar todas las personas que intervienen en el proceso de registro de derecho de autor. Luego, nosotros solicitamos un formulario de derecho de autor. En el caso de compilaciones, se debe llenar un formulario por cada obra. Dicho esto, quiero explicarles que dentro de lo que es derecho de autor, nosotros tenemos registro de obras individuales y registro de compilaciones. Esto con el fomento de que nuestros autores no tengan que pagar, por ejemplo, en el caso de obras musicales, 100 bolivianos al CENAPI y 60 bolivianos a la Gaceta cada vez que saquen un tema musical. Entonces, para ese efecto, nosotros les damos esto que se llama compilaciones, por el cual yo pago 100 bolivianos al CENAPI y 60 bolivianos a la Gaceta y puedo registrar cuántos temas musicales yo haya guardado o tengo, ¿no? No tiene un límite específico. Entonces, yo he creado 15 temas musicales, hago un formulario de compilaciones con el único requisito que debo llenar un formulario por cada obra. Con esto me refiero a que debo individualizar con nombre y apellido cada obra, ¿no? Luego nosotros solicitamos también el comprobante de depósito bancario a la cuenta fiscal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que la pueden recabar en www.cenapi.gov.bo. Asimismo, el comprobante de depósito bancario a nombre de la Gaceta Oficial de Bolivia. Ahora, como estamos en tiempo de pandemia, también estamos aceptando las transferencias bancarias a través del Banco Unión o el BNB, cualquiera de los bancos que ustedes tengan, siempre y cuando se consigne la hora y fecha en la que se ha realizado la transacción bancaria, ¿no? Luego, el proceso de registro que se hace dentro, una vez de que ustedes han presentado toda su documentación, la examinación que se hace en la Dirección de Derechos de Autor, básicamente es de que se verifica de que no se vulneren justamente esto a los autores. Si se ha escrito si he hecho una tesis de grado, y tengo fotografías ilustrativas para dar a conocer mi punto o idea. En ese caso, debo reconocer si es de elaboración propia, si he descargado esta fotografía o tal vez la he sacado del periódico, ¿no? Entonces, siempre se verifica que en fotografías, cuadros e imágenes se debe citar la fuente de donde fueron obtenidos. Dicho esto también, para que todos tengan conocimiento, hay algunos sitios en el Internet en las que ustedes pueden descargar fotografías libres de derecho de autor. Una de esas cuentas es FreePic, en la que obviamente los autores ceden esta titularidad a estos programas y ustedes pueden descargar, obviamente, estas fotografías sin tener el permiso o autorización del autor y solamente poniendo la fuente o el URL de donde ha sido descargada.
También lo que nosotros verificamos es cuando se incluyen los logotipos institucionales, marcas, fotografías y cuyo periodo de protección aún está vigente. Por lo tanto, debe presentarse autorizaciones expresas para su uso. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un artículo y en este artículo yo pongo logotipos del Ministerio de Educación, si yo no pertenezco a la institución, deberé tener un permiso autorizando el uso del logo y debo adjuntar este permiso al momento de solicitar el registro de mi obra literaria. Ahora, también se puede dar de que yo soy parte de la institución y por ende se comprende que cuando uno es parte de la institución, toda obra, todo desarrollo que yo haga está bajo contrato. Es decir, en este caso, yo seguiré siendo autora, pero la institución podrá ser titular, porque lo estoy haciendo bajo un contrato, lo estoy haciendo a pedido de una persona. En ese caso, ya no seré titular. Dicho esto, también quiero resaltar la importancia del registro. ¿Cuál es la importancia dentro del mundo? Y no solamente para nuestro país. Es primero enriquecer el acervo cultural, porque cada idea, cada investigación ayuda a que otras personas, al leer nuestros libros, al escuchar la música, también piensen, yo también lo puedo hacer. O me parece que esto está incompleto y puedo investigar aún más. E inclusive dentro de estos libros hay ideas contenidas de las cuales se pueden desarrollar otras más. Como tercer punto, es una protección del usuario de buena fe, ¿no? Esa es la importancia del registro. Los elementos de comparación y auxilio a la vía judicial y más que todo la publicidad de la obra y el contrato registrado, porque así como el SENAPI registra en derechos de autor toda esta selección de tipos de obras, también es necesario que sepan que se registran los contratos. ¿Qué tipo de contratos? Los contratos referidos a cesión de derechos o si no, pueden ser aquellos contratos solamente de uso por un tiempo determinado. Y es importante que ustedes los registren. Ahora, la ley 1322 nos dice que las obras nacen protegidas. Es decir, que no es necesario el registro. Pero ¿por qué se hace el registro dentro del SENAPI? Es para dar y brindar mayor seguridad jurídica, porque en caso de plagio de tu obra, pueden acudir a instancias del SENAPI para solicitar una conciliación. Para tal efecto, obviamente, tiene mayor respaldo jurídico el presentar la resolución administrativa que el SENAPI entrega, en la cual se le otorga un número y también tiene un código de barras específico para diferenciar con todos los otros registros que se han hecho, al igual que el año. Dentro de esta resolución administrativa se identifica al solicitante con nombre y apellido, al autor y el titular. Es por eso que los requisitos de la cédula de identidad, por ejemplo, justamente para evitar homonimia dentro de la resolución administrativa, ya que debe ir tal cual la cédula de identidad de los autores, titulares y solicitantes. Entonces, al momento de iniciar un proceso de conciliación, el autor o la persona que ha visto vulnerados sus derechos presenta esta resolución, ¿no? En la cual se ve el año en la que ha creado, presenta justamente todos sus documentos. Y es que el SENAPI actúa como una biblioteca al recibir toda esta documentación porque se queda en custodia del SENAPI. Toda la documentación física que ustedes entregan y cuando tenemos un proceso de conciliación se desarchiva para ver todos los elementos y documentos físicos que se han presentado y respaldan la autoría de la supuesta vulneración de derechos de autor. Dicho esto, quiero explicarles un poco del sistema de derecho de autor y del registro en sí y cómo pueden hacerlo, que es básicamente sencillo, ¿no? Sobre el registro, como ya les había mencionado, deben ingresar a www.cenapi.gov.bo y como pueden observar en la captura de pantalla,
derechos de autor está identificado con el color verde. Entonces, ustedes hacen clic en registra aquí, simplemente, y a continuación se les despliega esta pantalla, en la cual les solicita el ingreso de usuario, la clave y el código de verificación. En caso de que ustedes no la tengan, continúan abajo y si pueden observar, dice, si no tiene cuenta, regístrense. Hacen clic ahí y les va a solicitar todos los datos. Ustedes ingresan su nombre completo, cédula de identidad, correo electrónico y una vez llenado este formulario, les llegará un email de confirmación a su bandeja de entrada o posiblemente también al spam o correo no deseado. Hacen clic en el link que les manda el SENAPI y ahí tendrán la opción de cambiar su clave. Una vez de que ustedes tengan el email y la clave, ingresan junto con el código de verificación. A continuación, como ustedes pueden observar en la pantalla, en el menú principal se les desplegará tres opciones. Uno es el perfil de usuario como tal, el que ustedes han creado. Otro es la lista de formularios que van creando. Y la tercera opción, que es el crear nuevo formulario, que es donde ustedes deben hacer clic, ¿no? Crean nuevo formulario y les da dos opciones. La primera es el registro de obra individual y la segunda es el registro de compilación. Como ya les había mencionado anteriormente, pueden registrar una obra en registro de obra o registro de compilación si ustedes han creado diferentes. Por ejemplo, en compilación mayormente lo usan los músicos, también los literatos, porque tienen varias obras literarias y tal vez nunca se enteraron de lo que es el CENAPI o lo que protege. Y a través de las noticias o a través de las difusiones que nosotros estamos tratando de hacer, dicen, ah, yo tengo más de 5 libros o 6 libros que he realizado durante este periodo, entonces pueden optar por el registro de compilación. Ahora también el registro de compilación ayuda mucho a los dibujantes porque ellos crean caricaturas, ya sea a mano alzada o pueden ser caricaturas digitales. Entonces, obviamente para ellos es mucho más beneficioso. Y cualquiera de las dos opciones, digamos que vamos a hacer un registro de obra individual, hacen clic ahí y como pueden observar les pide el tipo de formulario. En este caso hice un ejemplo de artes gráficas y visuales. Les pide el título de la obra, cómo le van a llamar a ese dibujo que ustedes han creado o a ese collage y el país, ¿no? Ahora, por ejemplo, quiero resaltar algo. Cuando nosotros estamos registrando artes gráficas y visuales, no hay mucho problema en lo que relaciona al título de la obra, ya que cada autor pone el título que vea conveniente. Pero sí, cuando estamos registrando obras literarias, muchas veces el título no concuerda con la tapa o el documento físico que están presentando. Entonces, siempre recomendamos de que deben respetar mayúsculas, minúsculas, comas, signos. Es decir, si ustedes van a registrar una obra literaria, una tesis, monografía, proyecto de grado, el título debe ser tal cual ustedes se están presentando de manera física como está en la tapa. Posteriormente, en el formulario les va a pedir información sobre si usted es el solicitante, autor y titular. Y esta información se les solicita a través de que en un principio, como ustedes se han registrado como cuenta nueva, si ustedes van a tiquear cualquiera de estos elementos, automáticamente el sistema jala esta información y si ustedes tiquean soy autor, titular y solicitante, se llena el formulario automáticamente con los datos que ustedes han llenado en un principio. Ahora, si solamente están colaborando a un amigo, solamente pondrán soy solicitante, pero no son autores y titulares y podrán editar el formulario posteriormente, ¿no? Como pueden observar, y ahí ya se despliega lo que es el formulario. Ya tenemos el título que dice obra, dos puntos, dibujo a mano, el código que identifica el formulario, tenemos los datos de la obra, que es el título, tenemos observaciones generales, que en este caso son observaciones pertinentes que el autor cree que los examinadores deben saber. Y lo bueno del sistema de derecho de autor es que también ustedes pueden generar un modelo de carta como tal.
Entonces, debajo de observaciones generales pueden observar que dice aclaraciones para copiar en la carta. Entonces, ustedes pueden aclarar ahí cualquier tipo de información que vean pertinente, como por ejemplo puede ser de que yo me haya olvidado de poner fuentes en mis imágenes. Entonces, para tal efecto, yo adjunto un índice de gráficos aparte, ¿no? Y pongo eso, adjunto índice de gráficos aparte. Posteriormente, les pide la lista del autor. Como ustedes pueden ver, por defecto se jala la información cuando hicieron clic anteriormente, si eran solicitantes, autores o titulares. En este caso, si no son los mismos autores y titulares, tiene la opción de añadir otras personas, tiene la opción de editar y de borrar. Luego tenemos la lista del solicitante, que puede ser la misma persona u otra. Y el último paso, que son ya los datos de notificación, ¿no? En la que debemos poder poner la dirección exacta actual del solicitante, en este caso, el email y el número de celular para contactar. Y finalmente, en la parte baja, como pueden observar, nos dice documentación que se adjunta. En transferencias no es un campo requerido, lo dejan en blanco. Y en documentación que se adjunta, describen todo aquello que ustedes están presentando de manera física que respalde lo que pretenden registrar, ¿no? Cédula de identidad, pagos al SENAP y a la Gaceta, puede ser 2 ejemplares de la tesis de grado, por ejemplo, o un CD, un audio y letras y acordes de la música, etcétera. Posteriormente hacen clic en guardar los cambios en el formulario, los datos, para que se registre todo lo. Y como pueden observar, y ya les había mencionado, tienen un modelo de carta de solicitud. Hacen clic ahí y automáticamente se va a descargar el modelo, donde ustedes solamente deben firmar, poner su nombre y apellido. Y tal vez, como les decía, rellenar algo que vean pertinente, ¿no? Y finalmente imprimen el formulario, lo firma la persona solicitante y lo presentan. Ahora, derecho de autor a través de la pandemia que estamos pasando, también está recibiendo los trámites online. Es decir, de manera física, ustedes todo lo que presentaban pueden hacerlo online, solamente deben adjuntar todos los documentos físicos y, por ejemplo, en un libro debe ser en formato PDF y en lo que refiere a la cédula de identidad, a los pagos, pueden adjuntar una foto que sea legible en formato JPG. La carta igual puede ser en Word, en PDF y lo mandan todo esto a través de los correos electrónicos que igual están publicados en la página web del SENAPI. Y dicho esto, la resolución administrativa se entrega en 5 días hábiles, contabilizados al día siguiente de recepción de los documentos por parte de nuestros usuarios. Finalizando, agradecerles a todos los presentes y estamos abiertos a cualquier tipo de consulta que ustedes puedan tener al respecto en lo que refiere a derechos de autor. Muchas gracias.